Ser o no ser, esa es la cuestión. Una cabeza clava Chavín llegó a mi hogar. Al final del video les diré cómo obtener uno igual. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Ya que estamos viviendo actualmente una crisis sanitaria, es relevante conocer un episodio parecido o peor de nuestra historia reciente. Hace casi 30 años, el Perú tuvo una de sus peores epidemias del siglo XX, la epidemia del cólera. Y antes de abordar este tema, surge una pregunta que algunos se estarán haciendo. ¿Qué diferencia existe entre epidemia, pandemia y endemia? ¿A qué se refieren específicamente estos términos? Muy sencillo, una epidemia es una enfermedad que se propaga o incrementa de manera notable en una zona concreta que puede ser un país, región o comunidad. Se caracteriza por tratarse de una enfermedad nunca antes vista en la zona o erradicada tiempo atrás. Otra característica es el crecimiento exponencial de la cantidad de infectados, ¿no? Así como la posterior disminución o estabilización al término de la epidemia. O sea, las epidemias son episodios agudos que tienen una subida y una posterior bajada. Son ocurrencias anormales, atípicas, eventos que sobrepasan lo que normalmente se puede esperar. Ojo que la disminución o la bajada no siempre tiene que suceder para que se llame epidemia. Puede esa curva nunca bajar y eso no hace que deje de llamarse epidemia. Ahora bien, una pandemia es exactamente lo mismo que una epidemia. O sea, todo lo que he explicado es también la definición de una pandemia a excepción de una cosa. Las pandemias no se dan en zonas concretas, sino que cruzan las fronteras internacionales y transcontinentales afectando a varios países al mismo tiempo. ¿Y qué es una endemia? Una endemia es una enfermedad que existe de manera habitual y constante en una comunidad, área o región específica. Es decir, tiene una prevalencia crónica. Es una enfermedad ya conocida, no es nueva. El número de infectados nunca crece de manera exponencial, se mantiene casi constante. Suele haber brotes, pero nunca se expande de manera vertiginosa. La población y el gobierno están en constante lucha contra la endemia. Un ejemplo claro es el dengue, la fiebre amarilla, la tuberculosis. Son enfermedades endémicas de nuestra región. Muchas de ellas comenzaron como epidemias, pero luego se estabilizaron y otras llegaron a disminuir casi del todo. Entonces, amigos, ya sabemos la diferencia entre estos tres términos. Pues bien, el cólera se presentó como una epidemia en Perú en el año 1991. Pero ¿por qué se llama cólera? Es algo que siempre me pregunté yo de niño. ¿Tiene algo que ver con la ira, la furia? Muchos pensarán que no, que es una simple homografía y ya. Pero en realidad sí existe una relación que proviene de una interpretación hecha por un académico en la antigüedad. Me voy a explicar para que se entienda bien. Seguro que han escuchado la frase «Oye, no hagas hígado», como sinónimo de «Oye, no te enojes». Esta expresión proviene de la antigua Grecia. Allí a alguien se le ocurrió pensar que la ira emanaba de la bilis, que la furia provenía de esa secreción líquida amarillenta producida por el hígado y que actúa como emulsionante de los ácidos grasos. Básicamente se pensaba que la bilis producía el enojo. Lo curioso está en que si traducimos la palabra bilis al idioma griego, obtenemos esta palabra que se pronuncia jolí. El jolí era, según los griegos, la secreción que producía el enojo. Y al enojo lo llamaron jolera. Más tarde los romanos adoptaron este nombre y lo escribieron de esta manera. Para referirse a la ira o la bilis se decía cólera en la antigua Roma, así con ese acento propio del latín que se parece al italiano. Sentiu imagine se ridiculum cholera pisarum turrim. Bueno, la cosa es que así llamaban al cólera. En esa época ya se conocía sobre una enfermedad que consistía en diarreas y vómitos. Un académico romano creyó que esta enfermedad derivaba de la bilis y por eso la llamó enfermedad de la bilis, que en latín no es otra cosa que cholera morbus. Y es por eso que le llamamos el cólera a esta enfermedad. ¿Y en qué consiste el cólera? Se caracteriza por tener como principal síntoma a una diarrea acuosa y abundante. 1 de cada 20 infectados desarrolla un estado grave de esta enfermedad. Si fueras uno de ellos, harías una deposición completamente líquida. Es decir, si me permiten la expresión, cagas agua. No será un agua cristalina, pero tampoco es marrón. Tiene más bien un color lechoso parecido al agua de lavado de arroz. Así más o menos es. Curiosamente no tiene olor, es inodora.
Lo que ves en pantalla es una deposición real de un enfermo de cólera. Pero ¿cómo llega a producirse esta enfermedad? Lo causa una bacteria llamada Vibrio cholerae. Tiene una forma alargada como bastón y eso lo clasifica como un bacilo. Este bacilo entra al organismo por vía oral cuando la persona bebe líquido o come alimentos contaminados con ese bacilo. Una vez ingerido, comienza una sistemática activación de enzimas que desencadenan en una excesiva secreción intestinal de agua con sodio, bicarbonato y potasio. Por eso la deposición tiene ese color blanquecino. Un enfermo de cólera puede ir hasta 30 veces al baño y así poco a poco se deshidrata a niveles extremos que pueden provocarle la muerte si no es atendido a tiempo. En las deposiciones se encuentran cantidades enormes de Vibrio cholerae. Son el principal reservorio del cólera. Si el desagüe no es bien tratado, el bacilo sobrevivirá e irá a parar a los ríos, de donde puede ser nuevamente captado para consumo. En otras palabras, el cólera tiene una transmisión digestiva, donde la fuente de contaminación son las heces de una persona infectada, no la saliva. Las principales causas de contaminación son no lavarse bien las manos luego de ir al baño, no desinfectar el baño, cocinar sin lavarse las manos, usar agua no potable o tener un sistema de potabilización inadecuado. Esas causas son propias de zonas urbanas, pero en zonas rurales la situación se complica, ya que el sistema sanitario y de saneamiento ambiental no está del todo desarrollado. Ya hace 30 años, algunas zonas urbanas del Perú tampoco estaban desarrolladas en términos sanitarios. Me refiero a zonas en las que el agua llegaba a través de camiones cisterna porque no había red de tuberías ni conexión domiciliaria con medidor. La gente se veía obligada a almacenar el agua en grandes baldes que fácilmente se contaminaban, ¿no? Incluso en pleno año 2020 todavía hay zonas de Lima, ojo, de la capital, que no tienen conexión domiciliaria y que recién se va a instalar. Lo mismo pasa en otras ciudades y zonas rurales. Es por eso que hace 30 años las condiciones sanitarias en el Perú eran vulnerables para un brote del cólera, lo cual se dio en 1991. La epidemia que hubo en el Perú fue el resultado de la extensión de la séptima pandemia iniciada en Indonesia en 1961. O sea, la humanidad ya había registrado 6 pandemias de cólera en lo que va de la historia. Y lo que ocurrió en Perú y Sudamérica fue una extensión de la séptima. Tal es así que en enero de 1991 el cólera llegó recién a Sudamérica. Y el primer brote fue en Perú, específicamente en la ciudad de Chancay. Es decir, no había cólera en Sudamérica y cuando hubo fue porque Perú lo había iniciado en Chancay. De allí se extendió rápidamente a otras ciudades como Chimbote, Piura, Callao, Lima y posteriormente a casi todo el Perú, con un crecimiento explosivo de tal forma que para el mes de abril ya se habían reportado casos en Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. La situación peruana previa a esta epidemia no era la mejor. De hecho, era el peor escenario posible. Para el año 91, la inversión en salud era bajísima. La inflación que había dejado Alan García estaba en su estado más crítico. Sendero Luminoso estaba en pleno apogeo y Abimel Guzmán seguía libre. Solo el 55% de la población urbana tenía acceso a agua potable, 41% a alcantarillado. En zonas rurales era peor. Solamente el 22% tenía agua potable. O sea, la situación estaba tan mala que la gente se preguntaba, ¿qué puede ser peor? Por preguntar eso, nos cae encima una epidemia de cólera, como si no fuera ya suficiente con lo que teníamos. Esas épocas sí que eran verdaderas crisis. Lima, en el año 91, tenía 6,5 millones de habitantes, de los cuales el 25% vivían en condiciones de extrema pobreza, obteniendo agua a través de camiones cisternas. Tengan en cuenta que la migración hacia Lima era más rápida que la construcción de su infraestructura sanitaria. En otras palabras, Lima colapsó. Además, la cultura sanitaria era paupérrima en la capital y demás ciudades. Un estudio indicó que solo el 16% de pacientes de cólera bebían agua hervida y se lavaban las manos antes de comer y después de ir al baño. Otro estudio demostró que el 90% de los alimentos ofrecidos por los vendedores ambulantes tenían coliformes fecales. Ojo, toda esta situación era favorable para la expansión de la enfermedad. Esta comenzó en Chancay, provincia de Huaral. No se sabe con precisión cómo llegó al Perú la bacteria,
pero se cree que un barco de carga proveniente de Asia llegó a la costa peruana trayendo tripulantes enfermos de cólera, cuyas deposiciones fueron arrojadas al mar. Las aguas saladas funcionan como perfecto reservorio para el Vibrio cholerae. El Instituto Nacional de Salud informó que había encontrado a la bacteria del cólera en peces como pejerrey caballa y mariscos como el choro, así como en toda clase de fitoplancton. Y esto fue en zonas cercanas a colectores del litoral. Es decir, el cólera se inició en Perú por el consumo de pescados y mariscos infectados. Una de las ciudades más afectadas por el cólera, aparte de Lima, fue Cajamarca, ya que la gente fue para allá en masa para las celebraciones de Carnaval de febrero de 1991. Y lógicamente llevaron la bacteria consigo. Los resultados fueron nefastos, ya que Cajamarca registró la letalidad más alta del Perú. Moría 1 de cada 10 infectados. Luego, en marzo, la epidemia llegó a la selva. Y teniendo en cuenta que en aquellos años las condiciones insalubres gobernaban el modo de vida de la gente, la enfermedad se extendió rápidamente. No había un sistema de tratamiento de desagüe y los desagües se iban a los ríos. De los ríos se recolectaba agua para consumo y en algunos sitios no había esa cultura de hervir el agua antes de consumirla. Para fines de 1991 enfermaron 322.000 peruanos, de los cuales 2.909 fallecieron, dando como tasa de letalidad 0.9%. Para ese momento el cólera ya se había extendido a 14 países de América Latina y el Caribe, sumando un total de 366.000 casos, siendo el Perú el país que agrupó al 83% del total de casos presentados en América. En esa época no había las pruebas rápidas, nada de eso. Se tenía que hacer una prueba bacteriológica, pero como era tan engorrosa, el MINSA dijo, ya fue, diarrea lechosa que vemos, caso que registramos, y nos evitamos el gasto en pruebas. Y así fue. A pesar de la gran extensión de la epidemia, el Perú mantuvo una tasa de letalidad promedio menor al 1%, 0.9%. 9 de cada 1.000 perecían. Pero Cajamarca era el problema. Allí perecía 1 de cada 10. 1 de cada 10. Por eso, una de las tareas del MINSA para prevenir los contagios era difundir por radio, televisión, periódico y lo que sea posible la higiene personal. Se hizo una cruzada nacional de tal forma que a cada rato se escuchaba: lávense las manos antes de cocinar, laven las verduras, no consuman pescado crudo. Pucha, el ceviche estaba vetado. Paremos el cólera. Para evitar el contagio, no coma alimentos crudos, no coma ceviche, no coma ensaladas con verduras crudas. Todos los alimentos que consuma deben estar cocidos. Hierva el agua. Aunque sus manos parezcan limpias, láveselas con jabón varias veces al día. Paremos el cólera. Otras medidas del MINSA fueron la creación de las unidades de rehidratación oral, conocidas como los UROS, y las llamadas unidades de tratamiento del cólera. El Hospital Nacional Cayetano Heredia llegó a atender a 200 pacientes por día. Preparó y administró diariamente 1.200 litros de suero intravenoso y 1.000 litros de suero oral. Y eso no es nada, porque el Hospital La Caleta de Chimbote llegó a recibir 700 pacientes por día, teniendo solo 100 camas y 2 horas de servicio de agua al día. ¿Se imaginan? No tenían ambulancia, traían a los enfermos en triciclos y se les atendía en sillas, escaleras, pasillos. Ahí los atendían, pero se les atendía al fin y al cabo, gracias a la lucha y compromiso de los médicos y enfermeras del Hospital La Caleta de Chimbote. Fue el hospital más guerrero que tuvo el Perú en tiempos del cólera. En el aspecto económico, el Perú recién se recuperaba de su inflación, pero el nuevo problema era que ningún país quería comprar nuestras exportaciones de pescado y demás alimentos. Nos tildaban de país insalubre y éramos vistos como el patito feo de Latinoamérica. Aún así, el Perú consiguió recuperarse de esta epidemia y salvar su economía. Terminada la epidemia, la inversión en salud siguió siendo pobre, y si bien en los años posteriores y actualmente se han presentado pocos casos, no es conveniente dejar en el olvido lo que significó la epidemia del cólera para el pueblo peruano.
Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes. Si quieres ver más videos como este, solo tienes que suscribirte. Mando saludos para Daniel Deza, Evelyn Gutiérrez, Fernando Vélez y Ronald, quienes son los nuevos patrocinadores del canal. Si tú también deseas apoyar económicamente este canal, lo puedes hacer a través de la plataforma Patreon. Dejo el enlace en la descripción, donde también está mi Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda que me puedes contactar directamente a través de la dirección de contacto que está en la descripción también. Esta cabeza clava la hizo mi amigo Franco Valencia. Él es un capo haciendo estas cosas. Si quieres contactarlo para encargarle alguna chambita, dejo su cuenta de Instagram en la descripción. La cuenta se llama Tetrica Perú. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.